A hablar hoy de un tema muy importante y es acerca de la responsabilidad por la verdad. Nosotros somos responsables por la verdad, pero en sí la palabra responsabilidad, hermanos, es un término bastante grande en el cual el cristiano no le gusta involucrarse, porque el cristiano quiere vivir libre, sin ninguna atadura, sin ninguna manera en la cual le limite a hacer lo que a él le plazca. Más que todo el ser humano, hermanos, después que cumple 18 años, él se siente libre de hacer lo que él quiere. Y muchas personas, e incluso creyentes actualmente, no aceptan la responsabilidad de estar sujetos, de estar limitados a ciertas cosas. Muchos hallan contradictorio el hecho de que Cristo me libera, pero al mismo momento me limita a solo hacer ciertas cosas. Es de ahí, hermanos, donde ese pensamiento humano nacen miles y miles de creencias religiosas, de personas que quieren usar la palabra de Dios a complacencia humana. Pero la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es una y es única, donde su interpretación debe de ser correcta. Hoy vamos a hablar sobre el tema responsables por la verdad. Esa responsabilidad que nosotros tomamos de Cristo Jesús, nosotros debemos también de manifestarla, nosotros también debemos de proclamarla. Por eso es que somos responsables por la verdad. Usted, hermano, actualmente no es, si es un buen cristiano, usted no es un buen cristiano por sus méritos propios, sino por la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es lo que tenemos en nuestras manos, es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Ahí en Juan capítulo 18, dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 18, versículos 37, dice así la palabra de Dios. Dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cristo Jesús ahí da una gran enseñanza sobre lo que nosotros somos. Nosotros hemos venido a este mundo como hijos del Dios Todopoderoso para dar testimonio de la verdad. Por eso es que nosotros somos responsables por la verdad, porque al llevar el título del cristiano, la responsabilidad de dar un buen testimonio recae sobre nosotros, porque nosotros no nos guiamos por mandamientos humanos, leyes humanas. Nosotros nos guiamos por mandamientos divinos, por leyes que Dios dejó para que nosotros fuésemos unos verdaderos hijos, fuésemos unos verdaderos testigos, proclamando lo que es la verdad, así como Cristo Jesús dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Jesús nos comienza a enseñar sobre este tema. Igual manera, ahí en Juan capítulo 17, versículo 17, dice la siguiente manera. Dice así, santificados en la verdad, tu palabra es la verdad.
especificando qué es esa verdad de la cual nosotros somos responsables. La palabra de Dios, hermanos, nos responsabiliza a nosotros para que demos buen testimonio. La verdad se encuentra en la Sagrada Escritura, como lo acabamos de leer aquí en Juan 17:17, la cual a nosotros nos santifica, la cual a nosotros nos pone en una mejor posición, pero nos da una obligación de responsabilidad. Nosotros somos los responsables de que esta palabra de Dios que nosotros hemos escuchado, leemos en nuestras casas, somos responsables de que se cumpla a cabalidad. Vamos a ver una serie de puntos de la cual nosotros debemos de responsabilizarnos acerca de la verdad. El primer punto es la verdad, dice, debemos amarla. En palabras simples, debemos de amar a la palabra de Dios. Usted y yo debe de amar a la palabra de Dios. No un enamoramiento, hermanos, de juventud como muchos hemos sufrido. No un enamoramiento en el cual, wow, qué hermosa mujer, me gusta. Estoy con ella cierto tiempo, pero en realidad nunca la amé. No, la palabra de Dios nosotros debemos de amarla. Ese amor no fingido, ese amor que sobrepasa cualquier entendimiento, ese amor que por más que nos duela, nosotros estamos ahí con Él. Nosotros no lo dejamos. Entiéndame bien, no es un enamoramiento en el cual hemos pasado por muchos de esos. Ahí en nuestra temprana juventud, en mi caso, yo veía una muchacha, wow, qué guapa, wow, qué bonita. Me enamoraba de ella. Pero apenas veía un defecto en ella, que hablaba mal, que respondía feo, que me ignoraba, etc., ya se me iba ese enamoramiento. Y es preocupante esto sobre el amor y el enamoramiento a la verdad. Es preocupante porque muchos cristianos actualmente lo que están es enamorados. Están viviendo una etapa de enamoramiento de la palabra de Dios. Sí, está correcto. Pero lo ideal es que pasen al amor. Que sobrepase eso. Porque como en una relación, usted primero lo que hace es con su compañero o compañera es enamorarse de él. Después que se enamora de él, después que lo conoce, ahora sí pasa el término del amor. Y eso es lo que quiere Cristo Jesús, que nosotros sí nos enamoremos de la palabra de Dios, de la verdad. Y después que pasemos al amor. Que entendamos, que soportemos lo que la palabra de Dios nos exige que hagamos. Dice ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. La palabra de Dios es clara acerca de este punto. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Dice así: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Usted debe de amarla. Nosotros debemos de amar a la verdad. Dice ahí: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pablo ahí habla acerca de aquellos que perecerán por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está hablando Pablo en ese sentido. ¿Por qué? Porque ellos nunca lo recibieron, lo escucharon, les gustó, les pareció cierto punto, mas nunca la amaron. Es por esa razón que puede ser que usted, que es un hombre o una mujer casada, hoy está casado con su compañero o compañera, porque
Hubieron otros enamorados que sí, usted los escuchó, usted los vio, les gustó, pero no los amó. No los amó. Con el que está ahora es el quien ama. En la buena teoría. Espero que así sea. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Muchos cristianos están escuchando la palabra de Dios. Les gusta parte de la palabra de Dios, pero no la están amando. Y por esa razón no son responsables de ellos. Quieren evadir ese compromiso. Nosotros somos responsables de la verdad. ¿Y por qué somos responsables? Porque nosotros debemos de amar a la verdad. Debemos de amarla, de atesorarla. Porque esta verdad nos va a hacer salvos, así como está diciendo el apóstol Pablo. Nos va a hacer salvos, nos da la salvación, la verdad. Pero todavía hay muchos que no quieren entender este punto. El segundo punto, la verdad debemos buscarla. Es algo muy importante. La verdad debemos buscarla. Dice ahí en Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Busca, dice, a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Debemos de buscar a Dios. La verdad debemos buscarla. No espere, hermano, amigo, que Dios le hable en un sueño y le diga, mira, te vas a arrepentir o te vas a ir al infierno. No esperemos eso. Eso no va a ser así. Abrámosle la puerta de nuestro corazón al hermano, al Hijo de Dios, al cristiano que nos quiere hablar sobre la palabra de Dios para corregirnos, para exhortarnos, para traernos al camino verdadero que nos va a llevar a la salvación. Busquemos de ella. Procure con diligencia buscarla. Dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y es, ¿en qué momento es que nosotros debemos de buscar a Jehová? En el momento que usted y yo tenga buen uso de razón. En el momento en que usted puede trabajar para Él. No espere llegar a cumplir 60 años cuando su mente y su cuerpo no están en todos sus cabales. Probablemente tiene ciertas limitaciones para eso. Búsquelo a su temprana edad, como lo dijo el apóstol Pablo. Oh joven, buscad a Dios. Ahora que eres joven, le decía a Timoteo. Así nosotros debemos de buscar a Jehová. ¿Y dónde lo buscamos? En la palabra de Dios. Deje de pasar tanto tiempo en otros afanes. Pase tiempo leyendo la palabra de Dios. Busque a Él. Dice, Dios es hallado a través de su palabra. Si usted le quiere buscar, pues lea la palabra de Él, de Dios. Lea esta verdad. Aquí nosotros conocemos a Dios. Todo lo que es Dios, todo lo que nos puede dar Dios y todo lo que nosotros podemos darle a Dios para ser buenos hijos. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí es donde usted buscamos de la verdad. Ahí es. Dios es hallado a través de su palabra. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted está escuchando a Dios. Usted está conociendo de Dios. Pero es cuestión de que usted quiera ir a buscar. Que usted quiera de Él. Dice, así que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros debemos de iniciar, escuchando la palabra de Dios, buscando, conociendo a Dios. Nosotros no podemos tener de decir y gozar de mucha fe si nosotros no procuramos conocer a Dios. Entre más usted conozca a Dios, más fe tiene en Dios. Más usted sabe cómo agradar a Dios. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 dice: Pedro nos exhorta a desear el alimento puro de la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, Pedro ahí nos exhorta a desear el alimento puro de la palabra. Si queremos crecer, si queremos avanzar, si queremos ser verdaderos hombres y mujeres espirituales, debemos de buscar de la verdad. Debemos buscarla. Está bien, ame la verdad. Ahora busque la verdad. Si usted no... Por eso Dios compara la iglesia como un matrimonio. Que nosotros somos la dama y Él es nuestro Señor. Y si nosotros queremos algo de nuestro Señor, como en todo matrimonio, usted busca de Él. Si mi esposa necesita algo de mí, ella se acerca a mí y me lo solicita a mí. Pero para acercarse a mí, ella no puede llegar gritándome, no puede llegar tirando todo, no puede llegar de una manera malcriada o prepotente, porque lo que puede encontrar en mí más bien sea una barrera y un problema para discutir. Ella sabe cómo acercarse a mí, cómo buscar de mí, porque me conoce. Es igual acá. Cuando nosotros buscamos de Dios, de la verdad, de la palabra de Dios, lo amamos, buscamos de Él, nosotros sabremos cómo acercarnos. Y vamos así mismo a crecer en esa relación con Él. El tercer punto es: la verdad debemos distinguirla del error. Es ahí cuando usted comienza verdaderamente a buscar de la verdad. Cuando usted comienza a reconocer qué es lo que Dios quiere de su vida, de usted. A usted no le llegan con cuentos chinos. A usted no le llegan con historias baratas. Usted sabe qué está bien y qué está mal. Usted no mueve la cabeza como un garrobo bajo el sol diciéndole a todos sí, 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 sí. No, usted sabe que lo que está diciendo X persona está bien o está mal. Usted sabe que la decisión que usted va a tomar está bien o está mal. Usted distingue. Usted y yo tenemos la capacidad de distinguir, pero para llegar a esa capacidad previamente debemos de buscar de la verdad, conocer de Dios. No todo el que cree, no todo lo que se cree es verdad. Jesús nos advierte contra los falsos profetas. Mateo capítulo 7, versículo 15 nos habla de este punto. Mateo capítulo 7, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero ¿cómo vamos nosotros a distinguir un falso profeta de un buen profeta? Y ahí, simplemente buscando de Dios, conociéndole a Dios. Si no hemos buscado de la verdad, pues no lo vamos a hacer. Usted no va a distinguir. Por su puerta va a entrar un falso profeta y también una persona correcta hablando de la palabra de Dios. Por su puerta va a entrar una persona que utiliza la palabra de Dios para su beneficio, hablando cosas incorrectas, cosas que no son, y también una persona que hable las cosas como son,
¿Por qué? Porque no sabemos distinguir y a todos le decimos, si viene hablando de Dios, es un buen hombre o una buena mujer. Eso es falso. Eso es falso. Por eso Cristo Jesús nos está advirtiendo ahí en Mateo, guardaos de los falsos profetas. Debemos, dice la verdad, debemos distinguirla del error. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y por una razón es así. Porque hay gente que utiliza la palabra de Dios para su propio beneficio, para enredar, para llenarnos la cabeza de fábulas. Dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 15, Juan dijo, 1 Juan capítulo 4 versículo 1, 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Debemos de probarlos. Y nosotros, esto es simple, hermanos. No pretendamos sostener una conversación de política cuando nosotros no sabemos de política. No pretendamos sostener una conversación de tecnología cuando no sabemos tecnología. Y no pretendamos, hermanos, discutir con una persona que ha aprendido en cómo usar la palabra de Dios para su beneficio, cuando nosotros no buscamos de la verdad, primeramente, para conocerlo. Cuando nosotros no procuramos con diligencia buscar, aprender, crecer, como lo decía ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. No pretendamos, hermanos, no pretendamos hacer eso, porque nos van a confundir, porque nos van a hacer dudar. Y el principio, uno de los principios para que el cristiano se vuelva al mundo es la duda. Si usted no quiere dudar de su fe, cumpla lo que leímos en el punto 2, que debemos de buscar de la verdad. Y cuando buscamos de la verdad, podemos distinguir aquel que nos está hablando erróneamente. Nuestro amor por la verdad y el deseo de encontrarla, así como el deber de distinguirla, es una responsabilidad. Por eso nosotros somos responsables por la verdad. Entiéndase bien, hemos llegado hasta el punto 3, donde se mezclan los tres para llegar a esta definición de nuestro amor por la verdad y el deseo de encontrarla, así como el deber de distinguirla, es una responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de Dios. Dios no va a enviarnos un ángel y nos va a decir no le abras la puerta o no escuches a esa persona que viene hablando cosas que no son, que es un falso profeta, como lo dice aquí. Dios no va a enviar un ángel a prevenirnos de eso. Nosotros debemos de estar prevenidos. Nosotros debemos procurar con responsabilidad cumplir estos 3 puntos. Punto número 4. La verdad debemos conocerla. Escuche bien. La verdad debemos conocerla. Hay algunos que dicen que la verdad no se puede aprender, lo cual es falso. Esto es un error. Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículos 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta palabra que usted hoy tiene en sus manos, que tiene como título la Biblia, esta verdad que es palabra de Dios, nos libera, por medio de ella. Si cumplimos
en lo que dijo Romanos, lo que leímos en Romanos capítulo 10. Así que por la fe es el oír, y el oír, dice, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Esto es conocer. Esto es lo que Cristo Jesús quiso enseñarnos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por esta palabra somos libres. Pero entiéndase la libertad que vive el cristiano. Entiéndase de esa libertad. Es una libertad, sí, que llega hasta cierto punto. Es una libertad que nos va a beneficiar. Es una libertad que nos va a poner en una mejor posición. Es una libertad que nos va a ayudar. No es un libertinaje. No es un libertinaje como mucha gente lo quiere vivir, como mucha gente lo pretende. No es un libertinaje. La libertad que Cristo nos ofrece es una libertad real. Porque el libertinaje nos lleva al pecado. El libertinaje nos lleva a nuevamente caer en las garras del enemigo. Y si usted y yo volvemos a caer en las garras del enemigo, nuevamente volvemos a sufrir las ataduras del diablo. La verdad no solamente se puede conocer, sino que también se puede entender. Por eso dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta verdad nos libera del pecado, de las ataduras de Satanás. Efesios capítulo 5, versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que usted ande con rectitud, es que usted ande conforme a lo que dice la verdad. Y para andar conforme a lo que dice la verdad, usted y yo debemos de conocerla. Conocerla. Todo ser humano tiene la obligación de conocer la verdad. Todo ser humano debe de tener el privilegio de conocer la verdad. Y más aún el cristiano debe todavía conocerla aún más para que pueda transmitirla. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Usted es una persona entendida cuando conoce la verdad, cuando procura estudiar la verdad. Si nosotros no estudiamos la verdad, somos personas insensatas. Personas, por decirlo así, personas que seguimos a la multitud nada más, que nos vamos a dejar engañar muy fácilmente. Y aquel que no ha conocido del todo la verdad, pues simplemente no pertenece al rebaño de Dios. Y si usted no conoce la verdad, nunca va a saber qué es la voluntad de Dios. Por eso la verdad debemos de conocerla. Juan 8:32 dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Efesios 5:17 dice, por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quieres saber la voluntad del Señor? Conozca la verdad primeramente. Haga lo que dijo Cristo Jesús ahí en Juan 8:32. Quinto punto. La verdad debemos creerla. Quinto punto, la verdad debemos creerla. La verdad es creíble porque procede de Dios, quien no puede mentir. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Si usted no cree en lo que hay en este libro de libros, pues simplemente déjeme decirle que usted no tiene fe en Dios. Si usted no cree en Dios, conociendo, leyendo estas escrituras, déjeme decirle que su fe es vana.
Si usted no cree lo que dice aquí, pues simplemente usted no está creyendo en Dios. La verdad es creíble porque procede de Dios. Esta palabra se debe de creer porque es la palabra de Dios. Porque la palabra que escribieron hombres inspirados por Dios. No por ellos mismos, sino por Dios. Es palabra divina. Hebreos capítulo 6, versículo 18 nos menciona esto. Dice, la verdad es creíble porque procede de Dios, quien no puede mentir. Dios no miente. Si Dios ahí nos dice que esta es su palabra, pues simplemente debemos de creerla. Jesús dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Marcos capítulo 16, 16. El que creyere en qué. Cristo Jesús ahí dice, en Marcos 16, 16, dice, el que creyera, pero ¿en qué va a creer? Actualmente usted no puede ver a Cristo Jesús con sus ojos. Usted no puede ver a Dios con sus ojos. Usted no puede ver al Espíritu Santo con sus ojos. ¿En qué tiene que creer? En la verdad. En esta palabra. Y si usted no cree en esta palabra, pues no se puede bautizar y pues no va a ser salvo. Por eso usted tiene que creer en ella, para poder bautizarse y alcanzar la salvación. Y nosotros, los ya proclamados cristianos, debemos de seguir creyendo en ella, para no perder tal salvación que hemos alcanzado. Y último punto, hermanos, el punto 6, dice la verdad, debemos obedecerla. Y esta es la parte crucial del ser humano, el sexto punto. Porque muchos podemos amar a la verdad, sí, la amamos. Muchos la buscamos, sí, la buscamos con diligencia en nuestros hogares. Muchos, por mucho buscarla, la conocemos y podemos distinguir y evitar que personas lleguen y nos hablen con fábulas, esos llamados falsos profetas, y defenderla. Y muchos también podemos conocer la verdad porque la buscamos, la entendemos, y otros la creemos. Está bien, muchos llegamos a ese punto, pero el punto crucial, que es obedecerla, cuando hablamos de esta palabra, obedecer, muchas veces esta palabra de obedecer tiende a ser una mala palabra en nuestra vida. Una palabra ofensiva. Una palabra en que dice, ni a mi mamá le hacía caso, ahora a esto que está escrito aquí le voy a hacer caso. Tenemos una actitud rebelde. Una actitud de no seguir lineamientos. Entonces el obedecer se convierte en nuestro calvario. Cuando en realidad, cuando usted es una persona obediente a la verdad, su vida se llena de bendiciones. Su vida sí tiene un norte claro. Dice Salmos capítulo 119, versículo 172. Salmos capítulo 119. Un momento a revisar esas citas. Salmos 119. Vamos a ver, Salmo 119, sí, versículos 172. Dice así la palabra de Dios. Hablará mil lenguas tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Dice, hablará mil lenguas tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Por esa razón nosotros debemos de obedecer la verdad. Por esa razón nosotros debemos de obedecerla, porque los mandamientos de Dios son justicia. Justicia, hermano, no son mandamientos humanos, son justicia. Jesús dice que el que guarda sus mandamientos permanecerá en Dios y Dios en él. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 24. Jesús dice que el que guarda sus mandamientos permanecerá en Dios
y Dios en él. Por eso debemos de obedecerla. No es simple capricho de Dios, no es para frustrarnos nuestra libertad, no es para someternos a un régimen, no, es para nuestro propio beneficio el obedecerla. La verdad es nuestra responsabilidad. Pablo actuó de manera responsable con la verdad. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 20 dice, leo parte del versículo. Dijo el apóstol Pablo: y como nada me fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Dice, y como nada me fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Pablo dice, actuó de manera responsable con la verdad. Referente a la enseñanza de Pablo, le dijo a Timoteo: esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Nosotros somos responsables de la verdad. Pablo le dijo a Timoteo: enseña a otros hombres para que también lo hagan. Nosotros somos responsables de la verdad porque estamos obligados de una manera beneficiosa. No sienta la palabra obligación como que imposición, no, sino de una manera beneficiosa a cumplir con estos puntos, porque nosotros somos los únicos responsables de la verdad. Usted y yo somos los únicos responsables de la verdad, de llevar esta palabra de Dios a otras personas. Pero primeramente que esta palabra de Dios cale en nuestras vidas. Debemos de amarla, debemos de buscarla, debemos de defenderla, distinguiéndola, debemos de conocerla, debemos de obedecerla. Todo esto nosotros debemos de hacer para hacernos hijos agradables delante de Dios, que respetan la voluntad de Dios, y hijos que pueden con toda autoridad poder enseñarla a los demás, así como lo dijo el apóstol Pablo, que le dijo a Timoteo. Mediten esto, hermanos, mediten la responsabilidad que tenemos en la palabra de Dios, y nuestra vida será aún mejor. Que el Señor les continúe bendiciendo.